Miranda, director del diario Portafolio. Un fuerte aplauso. Francisco, un gusto. Eli. Y Camilo, quien me enseñó mucho de inteligencia artificial aplicada hace unos minutos. Camilo Herrera, director de Radar. Bienvenido, muchas gracias. Ahora sí. Y listo. Ahí vamos, ahora sí, todos ustedes, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Soy Francisco Miranda, director del diario Portafolio. Y agradezco mucho, me complace mucho estar en este Cirium Forum en una segunda ocasión. Estuvimos el año pasado también en el panel económico. La idea pues es que antes de entrar ustedes en materia, en los elementos tecnológicos de conectividad, de inteligencia artificial que se hablarán en la mañana, con nuestros invitados hoy ya presentados, con Galé y con Camilo, podamos dar una visión general del rumbo de la economía, del rumbo del consumo, con un énfasis muy puntual en los sectores tecnológicos, los sectores TIC, que son en donde los negocios de ustedes aquí presentes se desarrollan. Vamos a tener en formato conversación con un par de gráficas de apoyo y esperamos que al final de este panel pues podamos tener, digamos, al menos una visión de algunas de las tendencias y a qué prestar atención para luego encontrarnos en la próxima versión de Cirium Forum en un año. Quiero agradecer a María Claudia Rey, presidente de Cirium Technologies en Colombia, y también a Marcelo y Juliana del equipo de marketing de Cirium Technologies. Muchas gracias por invitarnos y muchas gracias por considerar que tenemos algo interesante que decir. Muy bien, entremos entonces en materia. Quisiera comenzar, Camilo, contigo y luego Galé. Y la primera pregunta es general para los dos y es, bueno, pintemos un poco la cancha. Seguramente todos conocen a Camilo Herrera, presidente de Radar. Camilo construyó esta firma enfocada en consumo, en estudio e investigación de consumo. Entonces, con ese énfasis es que te hago esta pregunta, Camilo, ¿cómo pintemos un poco la cancha? Es decir, ¿cómo está el consumo en Colombia hoy? Y claramente con algunos elementos del consumo de los productos, de los bienes, de los servicios que aquí este grupo de nuestra audiencia trabaja, que son servicios de tecnología, de comunicaciones, de TIC. Pacho, hablar de consumo hoy en el mundo es un reto muy grande y más en un auditorio tan tecnológico e informado. Un placer estar con ustedes acá, con la gente de Cirium, con Galé, con Pacho, con cada uno de ustedes. Y esta idea de dibujar una película, algunos de repente me conocen, otros no, asumo que la mayoría no. Yo necesito gráficas para poder hablar. Yo necesito numeritos para poder hablar. Entonces, con el equipo de Radar intentamos dibujar la película de lo que está pasando en eso que llamamos transformación digital, transformación tecnológica en nuestro país. Con las últimas cifras posibles, ustedes saben la dificultad que tiene esto y claramente nos damos cuenta de que hay varias etapas en el mercado ahorita que son fundamentales. Tanto personas como empresas tienen dinámicas distintas, porque todos los clientes que tienen las empresas aquí presentes no necesariamente son el consumidor final. Aquí tenemos dos tipos de consumidor, usted y yo, Gale en su casa, más las empresas que nos venden a las compañías una cantidad de tecnología. Entonces, si yo miro esto desde la base de lo que hoy tenemos, se hace evidente que tanto empresas como personas tienen acceso a la telefonía y eso no tiene una dificultad muy grande. Segundo, unos más que otros tienen acceso al mundo de correo electrónico. Ustedes van a decir, pues todo el mundo tiene correo electrónico. No, no todo el mundo lo tiene y no todas las empresas tienen correo electrónico corporativo, lo cual es un reto complicado. Uno pensaría en el siglo XXI, eso no tiene ningún sentido. Internet, curiosamente, hoy por hoy, tienen mucho más las empresas que las personas en Colombia, lo que nos causa una brecha gigantesca que seguramente Gales se va a meter a hablar de ese tema con mucha más profundidad y en esa misma tendencia, tener el acceso a internet desde la casa o desde la oficina con un computador, esto es diferente. Claro, las personas no tienen páginas web, algunos tienen redes sociales en las empresas, otros no, las personas no tienen un ERP
Y aquí me tocó tomar una decisión cuando hice esta tabla. Dije, no me voy a meter en ciberseguridad porque el consumidor per se no la entiende. Entonces me tocó sacarlo de la ecuación. Fue una decisión que tomé anoche haciendo la información, y quizás el reto más grande que viene son las nuevas generaciones. Porque en e-commerce, la mayoría de las empresas en Colombia tienen plataforma de e-commerce, pero solo el 1% de los hogares hoy están transando en e-commerce. En inteligencia artificial, las personas están más metidas que las empresas en inteligencia artificial, y la facturación electrónica, una cantidad de personas, qué pena, de empresas ya lo están haciendo por ley, pero la gente ni siquiera pide la factura electrónica. Entonces, cuando uno tiene ese mapa, lo intenté dibujar como mapa, insisto, perdónenme, yo tengo que pensar en números, esta tabla está puesta al revés, y al decir al revés no se me pierdan porque tiene sentido. La mayoría de las personas y empresas ya tienen telefonía celular, la mayoría de las personas y empresas usan correo electrónico, la mayoría tienen acceso a internet, y uno podría decir que tienen computador, una primera generación obvia, siglo XX. Después aparecieron las redes sociales, donde las empresas son muy tímidos y muy cuidadosos, y finalmente están las 3 generaciones de las que hablamos: inteligencia artificial, facturación electrónica y comercio electrónico. Estos 3 niveles de desarrollo de la transformación en los que estamos en Colombia son los que nos tienen pensando. Porque uno diría, listo, lo que se nos viene es inteligencia artificial, lo que se nos viene es comercio electrónico, y toda la discusión sobre facturación electrónica, que eso es básicamente un cambio de entorno que nos pone el gobierno, y es una cosa buena, eso no entra en discusión. Pero si yo miro la fase inicial, internet me va a cambiar en velocidad, en latencia, en medios de conexión, en canales dedicados, celulares ya sabemos que entramos a 5G, los computadores que hoy tenemos sabemos que no tienen procesadores, con núcleos dedicados a análisis de inteligencia artificial, y viene una ola de compra de computadores en el mundo entero, y todo el hardware que teníamos va a quedar obsoleto en cuestión de 6 meses. Entonces, lo que parece obvio no lo está haciendo, y el consumidor, tanto de los hogares como el consumidor de empresas, lo está entendiendo. ¿Entienden esa velocidad salvaje de la que nos hablaba Oscar, de lo que está pasando, de creaciones de 15.000 o 20.000 aplicaciones de inteligencia artificial en solo un año, y nosotros no tenemos la capacidad de absorberla? ¿Qué ha hecho el consumidor? Satisfacer una necesidad gigantesca que siempre ha tenido. O simplifiquémosla, y perdón por el atrevimiento, Pacho y personas presentes. Hoy, más que satisfacer necesidades, satisfacemos frustraciones, y en la mayoría de los casos, la pereza de la gente. Este aparatico, que muchos de ustedes lo deben usar, es el tataranieto del control remoto. Yo no tengo que poner en el computador clic, sino desde la consola de allá me ayudan a que esto funcione, y pasa la información. ¿Qué hizo el control remoto? No tener que levantarnos al televisor a cambiar de canal, o los que fuimos los hijos menores sabemos perfectamente la experiencia que nos tocó vivir en torno a eso en los 80s. ¿Qué hace el consumidor? Sí o sí, evitar consumir energía. Por eso somos perezosos. Todo lo que nos facilite la vida, conexiones rápidas, acceso a internet, sistemas de plataformas de entretenimiento sencillas, sistemas de comunicación donde solo ponemos OK o ponemos un emoji, todo eso que parece pereza es un esquema de ahorro de energía del cuerpo. Lo mismo hacen los clientes. Yo necesito ahorrar energía. Todo el desarrollo de transformación digital que deberíamos estar viviendo, y que aún estamos muy lejos, según la información que está disponible, nos muestra claramente que la oportunidad del mercado es gigantesca. Pero tenemos que lograr solucionar un problema, y es cómo facilitarle la vida a la gente que consuma menos energía, tanto clientes como consumidores, pero que nosotros estemos en la actitud y en la aptitud de ir a esa velocidad de cambio. Porque si nosotros no lo hacemos, otro proveedor lo va a hacer. Ténganlo por seguro. Sistemáticamente va a llegar alguien que hace las cosas mejor que uno, siempre. Y siempre va a llegar una tecnología nueva, siempre. Pero yo, que nací en los 70s, como seguramente muchos de ustedes, me crié en los 80s, me malformé en los 90s, me ha tocado pasar de ver televisión en 2 o 3 canales a hoy no saber qué ver.
por la cantidad de oferta que hay y ese infinito del que hablaba Oscar. Entonces hoy el consumidor, ¿qué nos está pidiendo? Usted ya me simplificó la vida, me está consintiendo la pereza, me está ayudando a ahorrar energía, pero ahora necesito que me simplifique mi toma de decisiones porque cada vez es más compleja. Muchas gracias, Camilo. Muchas ideas, muchos mensajes ahí. Quisiera, Galé, contigo que tuviéramos esta visión de este sector, pero ya desde el otro lado. Pues Un lado que quisiera que nos ayudaras un poquito a mirar como esa evolución. Después de la pandemia, la idea del sector de telecomunicaciones proyecta hacia afuera esa idea de un sector de pronto dinámico, muy protagonista, etcétera. Pero bueno, esa fotografía, esa evolución tiene matices. ¿Qué tienes que decirnos? Pues antes de empezar con mi intervención, por supuesto, quiero dar gracias por la invitación y pues por supuesto estar contigo y con Camilo. Los admiro y los quiero. De verdad son mis profesores de primera mano en el diario Portafolio casi todos los días y pues me siento sumamente orgullosa de compartir con el panel con ustedes y prepararlo, por supuesto, de antes. Desafíos, Pacho. Tú siempre me haces unas preguntas que a mí a veces me da como angustia, porque si uno se pone a revisar las cifras del DANE de la semana pasada, el sector está decreciendo en 1.9%. Cuando nosotros nos sentamos a pensar, y en eso difiero del panelista anterior, sí, vino la pandemia, no estábamos listos, tenemos el 84% de las personas desconectadas en conexiones fijas, sí, no estábamos listos en temas de transformación digital. Adicionalmente no teníamos ni siquiera facturación electrónica. Hay muchos de los operadores que muchas de las personas que están acá y casi no, pues en distintas formas siempre se hace la imaginación que solamente hay 4 operadores móviles en Colombia. Sí, hay 4 operadores móviles en Colombia, pero adicionalmente tenemos 3.000 ISPs actualmente. Nosotros hicimos un marco regulatorio muy ambicioso en donde empezamos a modernizar el sector y empezamos a entender cuáles eran las necesidades y cuáles eran las necesidades del usuario. El usuario necesitaba una conexión de calidad en su hogar. No todos los estratos populares en Colombia tienen la capacidad de pagar este tipo de servicios. En Colombia adicionalmente tenemos el ARPU más bajo de toda Latinoamérica y no contentos, hoy en día nos cuesta un montón de trabajo monetizar este nuevo 5G que para todos es supremamente importante y que nos hemos enfocado en estos últimos años. Hemos avanzado, actualmente tenemos 9 millones de conexiones fijas, pero nos hace falta. En el sector móvil tenemos el 88 millones de conexiones móviles, es decir, hemos avanzado, pero hay algo que nos tenemos que concentrar y yo lo veo ahí y es, tenemos que concentrarnos en procesos de transformación digital empresarial. En la última encuesta de la ANDI, uno se da cuenta que la mayoría de las inversiones que se van a ser el 54.8% en transformación digital. ¿Esto qué quiere decir? Que las empresas sí o sí van a tener que invertir en soluciones para el mejoramiento de sus compañías. Es decir, no todo está perdido. Dicho esto, cuando uno mira la gráfica tuya, Camilo, y se da cuenta que la evolución de la telefonía celular, del internet, va muy ligada a la transformación y evolución que vamos a tener que hacer en cada una de las compañías de comprar computadores, concentrarnos en software, hablar de ciberseguridad. Es decir, tenemos que tener un cambio en el imaginativo dentro de las compañías para tomar decisiones. Creo, y soy una convencida, Pacho, que tú me la pones siempre muy difícil, que la evolución de la inteligencia artificial en Colombia, estamos hablando actualmente y ha sido un referente, pero necesitamos conectividad. Sin conectividad no vamos a tener los grandes datos que necesitamos para tomar las decisiones. Y si no hacemos esta conectividad de manera eficiente y si no transformamos a nuestras compañías,
sino hacemos que las personas que trabajen para nosotros entiendan la importancia de utilizar este tipo de herramientas, pues lógicamente nos vamos a quedar en la Guerra Fría en los años 60 cuando hablamos de Internet. Cuando nosotros estamos hablando de ChatGPT, tuvo 100 millones de clientes en 2 meses. Es decir, la evolución va mucho más rápida que incluso la regulación, la toma de decisiones y todo lo que hemos discutido durante todos estos años. Pero sí siento y soy consciente que las grandes inversiones van a ser en conectividad, transformación y obviamente tenemos que educar a las personas que trabajan para quitarnos el miedo, como bien lo señalaban anteriormente. Gracias, Galé. Camilo decía que su fuerte eran los datos y que siempre tenía que mostrar gráficas y datos. Yo disiento, yo creo que una de las potencias de Camilo es su análisis. Y precisamente con esos datos, Camilo, y esa fotografía que está ahí, ¿qué te dice desde Radar? ¿Qué están identificando sobre cómo está gastando, cómo está consumiendo las empresas y los hogares tecnología, productos tecnológicos? Y aquí lo hablamos, digamos, en términos un poquito más económicos y agregados, no solo productos que seguramente ustedes conocen y que o demandan o que ofrecen, sino que viendo el rubro tecnológico, Camilo, si uno dijera qué tendencia hay, cómo se comporta, ¿qué dirías? Yo les quiero hacer una pregunta, qué pena meterme con ustedes, gente tan seria y dedicada a la tecnología. Por favor, levante la mano los que ya se vieron Inside Out 2 o Intensamente 2. Ok, perfecto. El 8% del gasto de los hogares hoy en Colombia es entretenimiento. Y de ese 8%, casi la mitad, es decir, cerca del 4% del gasto de los hogares es entretenimiento por vías digitales. Entonces, lo que plantea Gale, que es completamente claro y es, pueden hacer lo que quieran en tecnología, pero sin infraestructura no tenemos cómo sobrevivir. Ese desarrollo que tenemos que nos permite ver el cine que estamos viendo hoy, nos hicieron ver la película con la taquilla más grande de la historia de Colombia. Superó, sí, el mundo inclusive aún está en una pelea, pero puede que ya la haya pasado, tú estés más dateada que yo, y estamos ante la película más vista del mundo. ¿Ustedes creían que la ansiedad iba a dar tanta plata? Nadie hubiera pensado esa vaina. Cuando uno mira más allá, entiende que estamos en una época de ansiedad. El mundo entero está viviendo ansiedad. El mundo entero está viviendo elecciones de Estados Unidos, de Rusia, de Inglaterra, Unión Europea, Partido Comunista Chino, India. Este año salieron a votar 4.000 millones de personas en el mundo. Estamos en un vórtice de transformación en el planeta entero. Todos los hogares, ¿qué están haciendo? Siguen durmiendo en su colchón felices, siguen viendo televisión, siguen viendo cosas digitales, pero las empresas empiezan a moverse, a comenzar a satisfacer lo que el consumidor hoy está pidiendo. Entonces, cuando toca hacer dos revisiones, si bien hoy el tema tecnológico puede ser el 4 o el 4,5% del gasto de los hogares, en tecnología estamos en cerca del 3,2, 3,3, 3,4 dependiendo del trimestre, lo que nos muestra que sí estamos construyendo valor y desde el sector tecnología estamos desarrollando la economía. Parte de eso nos tocó facturación electrónica y eso tuvo unas evoluciones, tocó crecer redes, hubo unas evoluciones, eso es válido. Pero uno tiene que hacer aquí un doble clic que todos sabemos es el elefante blanco y es incómodo decirlo. Hay dos Colombias. Hay una Colombia formal, hay una Colombia informal. La Colombia formal es altamente digital, la Colombia informal intenta no ser digital, porque tan pronto sea digital deja de ser informal. Usted se vuelve invisible, se vuelve enrastreable. Entonces tenemos una cantidad de empresas en Colombia, más o menos 6 millones de empresas registradas en el país, dependiendo del censo que uno mire, donde el grueso son pequeñas y medianas empresas donde su transformación digital va muy despacio. ¿Dónde han avanzado? En pagos inmediatos con cosas como códigos QR de pagos en sistema bancario y seguramente ahorita con lo que va a ocurrir de Banco de la República esto se va a transformar y los hogares han entendido ese esquema de pago. Pero el grueso de nuestras empresas están
yo no sé si siglos o décadas atrás en el mundo de la tecnología. Una tienda de barrio, una plaza de mercado, un vendedor ambulante, un restaurante de almuerzo ejecutivo no está pensando en inteligencia artificial, está pensando en una cotidianidad distinta. Entonces, aún hay empresas donde su cliente les está demandando una cotidianidad diferente. Ese es el gran reto que tenemos dos realidades al mismo tiempo. Personas como las que están en esta sala, que están completamente conectados en este momento, e inclusive están escuchando la conversación y están chateando con alguien mientras miran lo que está diciendo alguien en redes sociales, y eso es válido, y hoy por hoy ya no es de mala educación, antes era de mala educación. Y la pelea la tuvimos todos, ¿o no? La pelea la tuvimos todos. Pero hay gente que está en este momento intentando vender en la calle algo y está intentando producir algo. La gran reto que tenemos no es solo cómo aprovechar esta transformación en el cliente y en el consumidor final de la tecnología, sino cómo, decía Oscar claramente, cómo masificamos esto para que los beneficios le lleguen a todos. Que tenemos que lograr que los beneficios les lleguen a todo el mundo, pero eso es absolutamente imposible sin un esquema de infraestructura, sin un sistema de educación y sin un entendimiento fundamental, que Oscar nos lo dijo entre líneas: todo lo que hacemos es para seres humanos. Nuestro trabajo es hacer que la vida de la gente cada vez sea más fácil, consuma menos energía y puede ser un perezoso un poquito más feliz. Gracias, Camilo. Hay una serie de preguntas en estos paneles y yo hago muchos de estos paneles todo el tiempo, ¿no? De portafolio y en invitaciones amables como esta, que le llamo yo la pregunta, Gale, le llamo la pregunta Niño Dios, que es aquella que uno le dice, bueno, ¿y qué quisiera usted que pasara? ¿Cuáles son las cosas que tienen que pasar para que estas situaciones se mejoren o que se cumplan los resultados o se superen, digamos, los obstáculos? Tú has identificado la conectividad como la conectividad, digamos, de alta calidad, mayoritariamente universal, que cierra algunas de las brechas que inclusive la gráfica de Camilo señala ahí. ¿Qué tiene que pasar, Gale? ¿Qué tiene que pasar desde las empresas, desde el gobierno, con el cual tú estás en constante comunicación en tu trabajo gremial? ¿Qué tiene que pasar para que la conectividad en Colombia sea universal, de alta calidad y soporte todas estas transformaciones que luego de segundo piso, por llamarlo de alguna manera, que estamos, digamos, y que comentamos en paneles y en encuentros como ese? ¿Qué tiene que pasar? Pacho, tiene que pasar muchas cosas. Primero, es completamente claro que la industria de las telecomunicaciones sí o sí tenemos que trabajar en llave público y privado. Las grandes inversiones las hacemos las empresas, nos damos, pues por supuesto, hacemos país, pero esto no solamente puede ser de una sola vida. Nosotros necesitamos, por supuesto, estabilidad jurídica, nosotros necesitamos reglas claras, necesitamos eliminar barreras de acceso a infraestructura. Nosotros, de alguna manera, absolutamente todos los insumos, si no la mayoría que compramos, son en dólares y nos pagan en pesos. Entonces, si tú me preguntaras hoy cuál es el sueño del niño Dios, para mí es, y sí, creo que lo he dicho, ya 10 años llevo diciéndolo, para mí es imposible que hoy en día un niño no sepa cómo utilizar un computador en una región o no tenga un acceso a conectividad. A mí me genera dolor, vergüenza, porque estoy haciendo una brecha de conocimiento impresionante para las generaciones que están creciendo. Para el niño Dios también tenemos que hacer una gran pedagogía frente al uso responsable de la tecnología y al uso responsable y los riesgos que tenemos hoy en día en temas de ciberseguridad, en temas empresariales, en temas de banca. Y otro pedido del niño Dios es, tenemos que empezar a tocar más industrias. Siento que la industria de tecnología ha estado muy enfocada a una sola vertical, y con la cantidad de información y de tecnología que está surgiendo el día a día, tenemos que empezar a tocar otras puertas y tenemos que generar corresponsabilidad de industria. Si estamos hablando de industria de oil and gas, tiene que haber corresponsabilidad en temas de conectividad. Si estamos hablando en temas de educación, tiene que haber corresponsabilidad en temas de conectividad. Es decir, tenemos que tocar otro tipo de industrias de manera transversal. Entonces, niño Dios,
que absolutamente en todos los rincones existe una conexión fija de calidad y donde un niño sepa utilizar una herramienta y un profesor le pueda enseñar a ese niño cómo utilizar la herramienta. De nada nos sirve hacer 1 millón de colombianos con talento tech si no vamos a educar a nuestros niños del futuro para que utilicen ese tipo de herramientas. Entonces, a nivel emocional y a nivel personal, sí creo y soy una convencida que esa brecha es imposible. Cuando a mí me dicen que la reina de la corona puede aumentar en el PIB 8 puntos y no lo estamos utilizando, tenemos un problema. Porque hay estudios que dicen que con nuevas tecnologías podemos aumentar hasta 8 puntos del PIB. Es decir, tenemos la niña de la corona y no la estamos sabiendo analizar ni también utilizar para beneficios de cada una de las personas. Entonces, creo que esa sería como mi pedido de Niño Dios y pues, por supuesto el compromiso es con las industrias. No nos pueden dar más cargas regulatorias, no puede ser más impositivo, es decir, tienen que dejarnos de alguna manera trabajar de una manera mucho más sana y generar espacios de muy sana competencia. Y pues por supuesto los reguladores tienen que entender que el mundo cambió, que obviamente si llegamos a hacer una regulación, tenemos 8 proyectos de ley de inteligencia artificial en el Congreso. Y si nosotros empezamos a regular en el Congreso algo que no sabemos, podemos parar la innovación incluso de muchas industrias. Entonces, creo que este tipo de análisis son importantes, Pacho, pero si me preguntas a mí como colombiana, yo sí quisiera que el 100% de los colombianos tengan acceso a la tecnología. Suena un poco soñador como Niño Dios y Papá Noel, pero sí quisiera que esa brecha económica, incluso porque cuando uno llega a una localidad como Buenaventura, por ejemplo, que tengo una operadora allá que quiero mucho, uno se da cuenta la desigualdad social que existe es eminente. Pero no solamente la desigualdad social que existe es tan eminente que esta persona no tiene acceso ni siquiera a un computador y estamos hablando de ChatGPT, inteligencia artificial y lo que bien señala Camilo, las necesidades son otras. Las necesidades son de aprender a, vea, cómo utiliza usted una cuenta bancaria con un celular, cómo usted va a invertir el día de mañana en un celular de primera generación para que usted pueda acceder a 5G y usted pueda tener una mejor conectividad en su celular. Es decir, tenemos que plantearnos muchísimas cosas, pero la fortuna que tenemos es que está todo por hacer. Cuando me dicen que el 84% de este país le falta conectividad, yo digo, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a mover como industria, sector privado, sector público? Como les digo, tenemos que empezar a traer otro tipo de sectores que también entiendan que la conectividad no es porque sí, sino la conectividad es necesaria para los procesos de transformación digital dentro de sus compañías, que en últimas les van a generar mejor rentabilidad, van a tener mejores costos y pues obviamente van a ser mucho más eficientes. Entonces esa sería mi respuesta para el Niño Dios, Pacho. Y creo que me la has oído varias veces. Gracias, Gali, así es. Camilo, dicen por ahí que Borges en un momento dijo ser colombiano es un acto de fe. Y yo añadiría, ser empresario o hacer negocios en Colombia es un acto de fe y un acto de optimismo además. Entonces yo quisiera preguntarte, porque a pesar del contexto, a pesar de lo complejo, a pesar de muchas cosas, pues siempre hay negocios, siempre hay un sector empresarial resiliente que empuja hacia adelante. Y en esa dirección quisiera orientar la misma pregunta para ambos panelistas. Y es, dediquemos esta ronda un poco a oportunidades. Cuando uno ve ese mapa en tu primera intervención, Camilo, y luego tu análisis de las tendencias, la siguiente pregunta es inevitable y es, ¿qué pueden hacer las empresas? Que ese ejercicio tecnológico, ese impacto tecnológico en el consumidor, ¿qué oportunidades se pueden aprovechar? ¿Qué caminos de pronto nuevos o inexplorados podrían trazarse desde esa fotografía que acabas de describir hoy ante todos nosotros? Yo sí creo que ser empresario es un acto de fe. Después de 20 años de empresario, sí es un acto de fe. Pero también creo que nosotros los empresarios nos enamoramos tanto de la solución
que se nos olvida de lo que nos tenemos que enamorar, que es enamorarnos del problema. Porque si algo ustedes en el mundo de la tecnología nos han enseñado a nosotros los analistas, los investigadores, o como me quieran decir a mí, es que el problema continúa pero las soluciones cambian. Si yo me enamoro de mi solución voy a quedar atorado en una sola tecnología. Entonces yo presencié hace unos años, esto es prepandemia, una señora que llega a un retail en Colombia, una señora mayor, 70 años debía tener, no conozco la edad ni se la pregunté, no iba a ser tan atrevido. Y la señora le dice al vendedor, vengo por un portátil. El señor le echa una clase de portátiles a esta pobre señora. Le explica de procesadores, le explica de memoria RAM, le explica… Cuando el señor se calla en una emoción pasional de ingeniero explicándole a alguien lo que hace, la pregunta de ella fue, ¿y entra a YouTube? Uno de los errores que tenemos los sectores económicos hacia el consumidor y donde perdemos oportunidades es en el lenguaje. Y por eso quiero hablar desde empresario. Y con Oscar hablábamos antes del evento y por eso tuvo la gentileza de mencionar parte de lo que nosotros hacemos en su presentación. Yo llevo más de 20 años trabajando con inteligencia artificial. A usted le consta el baile que yo he pasado. Ustedes saben qué era decir a las empresas en Colombia hace 20 años, yo tengo un sistema de redes neuronales multicapa con umbrales móviles que permiten consolidar la información y hacer predicción de demanda. Entonces me pone una cara de… ¿y yo qué hago con eso? Hoy no me entienden tampoco, pero les digo, eso es inteligencia artificial. Ah, eso es buenísimo. Cuando usted ya habla en un lenguaje que la gente entiende, la gente se engancha. Entonces lo primero que tiene que hacer tecnología, y les cuesta muchísimo, es hablar español. Primero hablan en inglés, después hablan en código, después avanzaron y hablan en estadística. La gente no les entiende. ¿Quién les entiende? La persona que alcanza a escuchar un idioma simple. ¿Qué es un streaming? Un sistema que le llega a usted a su celular o a los dispositivos de audio y video de su casa, donde usted puede reproducir una cantidad de contenido. Ah, ok, eso es un beta moderno. Sí, es un beta moderno, un Betamax. Eso lo entiende uno fácil. Es un radio moderno, eso lo entiende fácil. Y la gente se ha ido adaptando a las nuevas tecnologías. Tienen aspiradoras que andan por la casa dando vueltas y el gato montado encima, ¿verdad? Tienen las vainas maravillosas, entran a la casa, cambian la luz y una cantidad de situaciones donde claramente el mundo de oportunidades es claro. Pero hemos sofisticado tanto la tecnología y no hemos simplificado el lenguaje, causando una brecha adicional. Llegar a decirle a esta comunidad de Buenaventura es que voy a entrar con 5G para que le contestan si aquí el 3G no entra, porque esa es la respuesta o algo parecido a eso. No la tengo clara. Entonces, Chocó, por ejemplo. por eso. ¿Cómo le vas a llegar a decir que utilice inteligencia artificial si ni siquiera tiene conectividad? Es que es como el análisis que nos impone el tema regional, que es tan importante y que lo tenemos tan olvidado. Una cosa es tener conectividad en las ciudades capitales y otra es que en Bichada no haya conectividad, en el Chocó no haya conectividad, en muchas de las localidades que genuinamente estas personas les tenemos que cambiar las vidas. Entonces cuando tú les vas a decir utiliza ChatGPT, pues no entienden cómo utilizar este tipo de herramientas que para nosotros se volvió el día a día y que para nosotros, pues por supuesto, es un lenguaje mucho más fácil y más cotidiano. Entonces, esa es la tristeza que a mí me da. Por eso cuando tú me dices, ¿yo qué quiero? Niño Dios, que todo el mundo tenga acceso a una tecnología de calidad y que pueda de alguna manera cerrar esa brecha digital que finalmente le impacta económicamente a sus vidas. Porque uno con una conexión sí cambia vidas, sí puede volver una familia productiva y puede enseñarles. Incluso cuando nosotros estamos hablando de agrotech, edutech, estamos hablando de medicina, es decir, estamos llevando la tecnología a un lenguaje que tenemos que aterrizarle un poco más. El regaño quedó hecho. Concluye, Camilo, concluye. En línea a eso, nuestra economía pasó un momento difícil. No nos metamos en política, pasó un momento difícil. De aquí en adelante la economía va a crecer.
Pero lo que ha logrado crecer la economía, que no ha sido mucho, ha sido gracias al desarrollo del sector de tecnología, que ha permitido volver más eficientes procesos, simplificar tiempos y trabajo y de alguna manera hacer más productivas otras cosas. De aquí en adelante, el sector productivo los va a demandar más, porque ya van a tener viento de cola para crecer. La economía va a terminar creciendo este año 1, 1,5, 2, dependiendo del libro que uno lea, eso es distinto, pero vamos a crecer. El otro año vamos a crecer más. Entonces va a haber una cantidad de demanda por hardware, por software, por actualizaciones, por sistemas de inteligencia artificial, por machine learning, por una cantidad de cosas que la gente ya entendió y le perdió el miedo a usarlas. Y se nos viene al tiempo, reitero, la masificación de pagos digitales con la plataforma del Banco de la República. Eso nos va a cambiar el juego. Preparen a sus clientes y preparen a sus empresas para que la gente cada vez trance más digitalmente. Lo dijo Oscar, ¿están listos para tener 1 millón de clientes? Eso se nos vino encima. Van a transar a velocidades gigantescas en un ecosistema que tiene problemas de seguridad, problemas de latencia, no tenemos la infraestructura, o sea, el reto es gigantesco. Si yo me voy a la idea de Gale y lo que usted y yo hemos hablado por muchísimos años, siempre hemos dicho, a Colombia le faltan puertos, les faltan carreteras de segunda, tercera generación, les faltan caminos vecinales. En digital es igualito, es la misma vaina pero sin cemento. Nos falta llegar a una cantidad de cobertura geográfica, nos falta llegar a una cantidad de cosas y so pena y sin ánimo de ofender a nadie de ninguna manera, imagínese un costeño hablando rápido a Siri. Siri no entiende. ¿Qué? Hay que desarrollar, oiga que no estoy mamando gallo, aquí le estoy hablando de plata. Desarrollen mecanismos de machine learning para que toda la tecnología entienda nuestros dialectos. ¿Usted se imagina Siri intentando entender qué es arrecho? Eso le va a pasar a todos los sistemas de información de ustedes. Y les estoy poniendo un ejemplo. Entonces viene el viento de cola en la economía colombiana. La economía va a crecer por lo menos 2 años despacio, pero va a crecer. La demanda por tecnología va a ser monstruosa. La demanda y el consumo de los hogares en tecnología va a crecer y en medios de pago va a ser más alto. No estamos listos. La oportunidad va a ser gigante y no la vamos a poder comer. Yo diría que ese es como el resumen. Gracias, Camilo. Los caribeños no somos los únicos que hablamos rápido. Gale, ya tenemos unos pocos minutos, ya se nos acabó el tiempo que nos asignaron en la organización. Y la pregunta va para ti y debo encimarte el tema de 5G porque de alguna manera está en la discusión, digamos, del sector. ¿Qué oportunidades ves desde las empresas en los próximos años, con especial acento en lo que venga de 5G, para, no solo pues para los operadores y los miembros de tu gremio, sino también pues para todas las empresas y sus clientes? Pues Pacho, yo creo que 5G es una tecnología que está muy incipiente, que estamos intentando como operadores entender cómo vamos a monetizar, pero lo más importante y como el mensaje que siempre decimos es: busquen otro tipo de industrias, enséñeles a utilizar el 5G. Estamos hablando de Internet de las cosas, estamos hablando de conectividades mucho más fáciles con latencias mucho más bajas, estamos hablando de industrias que podemos tocar y que podemos de alguna manera monetizar de una manera mucho más eficiente. Pero Pacho, nosotros estamos en 5G, ya estamos hablando 5.5G, ya estamos en 6G, es decir, en la medida que vamos desarrollando esta tecnología tan incipiente para nosotros, que al principio vender 5G para poder bajar los costos de espectro fue una odisea, que la gente entendiera qué era el espectro, porque teníamos que hacer las modificaciones de esta ley. Es decir, nos ha costado un poco de tiempo y nos va a seguir costando, pero sí creo que para las industrias va a ser muy importante el conocimiento de la utilización de este tipo de herramientas para tecnificarse,
como bien lo ha dicho y lo ha señalado Camilo. La inversión en infraestructuras de 5G va a ser un aliciente para las empresas y va a ser un aliciente para la masificación de una manera mucho más fácil de este tipo pues para bajar costos, por supuesto. Por el momento no, porque por el momento tenemos que invertir mucho, pero más adelante esto va a capitalizar a cada una de sus compañías. Entonces, mi invitación es: conozcan las herramientas, conozcan de alguna manera cómo pueden transar con otro tipo de industrias, porque definitivamente bajan costos. Una menor latencia dentro de una compañía hace que disminuyan los costos y está absolutamente comprobado. Lo que yo puedo hacer con una conexión 3G, 2G, 4G, se me suben los costos, pero con 5G me bajan. Entonces, esto es como dejarles un poquito sembradito dentro de cada uno de ustedes, que tienen que trabajar con ese tipo de herramientas. No solamente es ChatGPT ni de inteligencia artificial, sino tenemos que tratar de transar con otro tipo de industrias y venderlas, y vender este tipo de tecnología para que sus empresas sean mucho más funcionales y bajar costos. Gracias, Gale. Camilo, tenemos unos minuticos para un último mensaje que quieras decir. No, de hecho sí, exactamente ese es el mensaje más importante de todos. Yo no sé qué hacen ustedes y sus empresas, ni tengo claridad qué empresas están aquí presentes, perdónenme, este no es necesariamente mi escenario natural. Pero a nombre de la familia Herrera Cadavid y Ergo 17 millones de familias, de verdad gracias por lo que hicieron en pandemia. Yo no sé el sacrificio que ustedes tuvieron que vivir, que tuvo que haber sido impresionante. Por ustedes, los médicos pudieron conectarse con mis hijos y los salvaron, y millones de hijos. Por ustedes logramos tener información al minuto de cuántos casos de COVID había en cada ciudad. Si ustedes tenían alguna duda del propósito de lo que ustedes hacen, váyanse a 2020 y entiendan que cada uno de ustedes por lo menos salvó una vida, y duerman esta noche felices y tranquilos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Camilo Herrera. Muchas gracias, Gale Mayor. Soy Francisco Miranda, director de Portafolio. Una economía, un panel económico distinto del PIB, distinto de la inflación y distinto de los presupuestos y de las tributarias, más orientado al consumo, más orientado a las tendencias, más orientado a las necesidades que tiene este sector tan vital para la economía y para la sociedad colombiana. Muchas gracias por su atención.